Contundencia contra grupos criminales para frenar desplazamiento pide el Senado. Intervención en el Plateado, con operación de 1.400 militares, fue respaldada por el Congreso. Más de 400 municipios de Colombia evidencia la necesidad que se repitan estas operaciones. Estudian resolución de Supersalud que avala cambio de sexo en menores de edad. Avanza proyecto de ley para que la DIAN devuelva sin trabas los saldos a favor de los contribuyentes. 116 sistemas de justicia indígena recibirán respaldo técnico, logístico y de protección. Preservación de semillas criollas y nativas como algodón, maíz y arroz en la agenda de los congresistas en la COP16. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Las cifras de desplazamiento en Colombia siguen en aumento. Según Naciones Unidas, entre enero y agosto de este año, más de 137.000 colombianos fueron desplazados. Senadores pidieron al gobierno mayor contundencia contra los grupos criminales, los mayores responsables de este flagelo y de los confinamientos. En el último informe trimestral sobre la implementación del acuerdo con las FARC presentado por la ONU esta semana en Nueva York, se reportó que más de 137.200 personas han sido desplazadas en lo corrido del año. Las regiones más afectadas son el Pacífico, la frontera con Venezuela, Putumayo, Caquetá, sur de Bolívar y La Guajira. Voces que llegan del Valle del Cauca y del Chocó dan cuenta de ello. Según la información que nosotros tenemos también, incluso de las alertas tempranas, pues ha habido una reconfiguración de los actores armados en el departamento, tanto en zona rural como urbana, y esto ha generado unas dinámicas de confrontaciones entre los actores armados que ha generado unas dinámicas de confinamiento. Hoy manifiesto mi preocupación por la crisis humanitaria que se viene presentando en nuestro departamento con unas cifras alarmantes, con más de 7.000 personas desplazadas y en confinamiento con más de 57.000, lo cual hoy merece una atención por parte del gobierno central. Senadores piden mayor contundencia contra los grupos criminales que son los responsables de estos desplazamientos y voluntad para que se puedan buscar soluciones a través del diálogo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es pedirle al gobierno más contundencia, políticas claras para neutralizar estas acciones que todos sabemos que es a causa de las acciones de los delincuentes de FARC, ELN y bandas criminales en todo el país. Se necesita bastante, pero muchísima voluntad política, no solo del gobierno nacional, sino también de los grupos armados que realmente manifiesten esa voluntad política de generar en nuestro país la paz total. Según Naciones Unidas, la situación de seguridad en varias regiones del país sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la paz. La intervención de 1.400 militares en el Plateado, en el Cauca, fue aprobada por el Senado. Con esta operación se busca combatir a las disidencias de Iván Mordisco, que tienen presencia en la zona. Se estima que de allí sale el 70% de la droga producida en el país. Por medio de la operación Perseo, el gobierno intervino en la zona del Plateado. En los alrededores de este municipio se estima que hay sembradas más de 27.000 hectáreas de coca. La intervención fue aprobada por algunos senadores. Es la demostración de que este gobierno no cree en una política de seguridad basada solamente en la intervención armada en los territorios, sino se trata de una acción integral, en la que lo primero son las comunidades. Para que aquellas comunidades que de una u otra manera han sido secuestradas por la necesidad, hay que decirlo, porque históricamente han sido abandonadas y miradas con indiferencia y encuentran en estas economías ilícitas una manera de sobrevivir. La visita de 6 ministros al Plateado sin el presidente Petro también trajo cuestionamientos, pues congresistas consideran que los grupos ilegales le cogieron ventaja al gobierno. Ahí quedó demostrado lo que está sucediendo en el Plateado Cauca, de que cuando un gobierno permite que los bandidos, que los delincuentes tomen avance en el territorio, tomen más poder del que ya tienen, después recuperar el control va a ser mucho más difícil. Que él en su gobierno 2 años y casi 3 meses después, estamos hablando 27 meses después, insista que su gobierno va a hacer presencia, pero él no asista. Puestos de salud, canchas deportivas, construcción de vías y subsidios hacen parte del plan de choque con el que el gobierno nacional busca fortalecer su presencia en una zona históricamente golpeada
por la violencia. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, hizo un llamado para que más municipios de Colombia reciban la misma protección que el ejército le dio al Plateado Cauca e instó al gobierno a devolverle la tranquilidad a cientos de municipios que hoy sufren el flagelo de la violencia. El Congreso es el camino. Lo sucedido esta semana en el Plateado Cauca es la demostración de que la fuerza pública sí puede tomar control de las poblaciones y defender, como lo ordena la Constitución, la vida, bienes y honra de los colombianos. Pero necesitamos que sean muchos más Plateado Cauca. Es que muchas regiones del país están azotados por la delincuencia. Solo mirar la expansión del Clan del Golfo en más de 400 municipios de Colombia evidencia la necesidad que se repitan estas operaciones. A la vez que saludamos positivamente lo sucedido en el Plateado, instamos también al Ministerio de Defensa, al Gobierno Nacional, para que le devuelvan la tranquilidad a tantas y tantas poblaciones hoy azotadas por la violencia. Pues justamente le preguntamos a Claudia Martínez qué dijeron los senadores en sus redes sociales luego de la ofensiva militar en el Plateado. Claudia, buenas noches. Marcela, buenas noches. Las fuerzas militares lanzaron la Operación Perseo para retomar la zona de El Plateado Cauca, que era controlada por las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco. Desde el Congreso no se quedaron callados y esto fue lo que opinaron distintos senadores. El senador J.P. Hernández afirmó que lo que ocurre en el Plateado es consecuencia de la cobarde posición que en materia de seguridad y a nivel nacional tiene el gobierno Petro. El senador Iván Cepeda criticó a funcionarios de gobiernos anteriores. Dijo que no hicieron nada cuando en sus narices se entronizaron los negocios criminales y ahora protestan y critican. A eso lo llaman oposición. Los senadores de la Comisión Séptima convocaron al Ministerio de Salud para conocer las motivaciones que llevaron al gobierno a emitir un documento que hace referencia al cambio de sexo por parte de niñas, niños y adolescentes. El senador Miguel Ángel Pinto fue contundente al pedirle a la Supersalud que retire esa circular en lo referente a los menores de edad. La senadora Marta Peralta pidió prudencia con la información. La circular trans no autoriza ni promueve cirugías de cambio de sexo ni terapias hormonales, no promueve ni permite la castración química y no regula procedimientos invasivos. Importante debate que inicia en el Congreso por nuestros niños, niñas y adolescentes. Marcela, continúe usted con más noticias. Claro que sí, Claudia, gracias. La resolución en la que el superintendente de salud avala el cambio de sexo en menores de edad fue llevada al Congreso para estudiar su marco legal y tratar de disuadir desde el Senado a la Supersalud para que reverse esta medida. El deber del Estado y de las EPS es autorizar las cirugías de reasignación de sexo a las personas que necesiten para construir su identidad y para llevar la vida en condiciones dignas y autónomas. Ante estas declaraciones, de inmediato el senador citante y la bancada Provida expresaron su rechazo. Nuestro mayor respeto a las personas trans. Nuestro mayor respeto a sus derechos, siempre que no se toquen los niños. Y señores congresistas, si nos vamos a seguir dejando que sea la sentencia de la Corte o una circular del Supersalud, pues entonces cerremos el Congreso y que sea el Supersalud el que siga legislando. Partidos afines al gobierno respaldaron la medida de la superintendencia como una forma de brindar equidad e incluso dando cumplimiento a los fallos de la Corte. La Convención reconoce la evolución de las facultades del niño, las facultades del niño, y a partir de este concepto, su autonomía en el ejercicio de sus derechos. Poco recuerdo lo que decía Omar. Independientemente de la voluntad del padre, que no lo quiera. Hay niveles de autonomía en función de lo que he señalado. En el Congreso están las voces vivas de los colombianos, por eso este tema será llevado a la plenaria del Senado, donde se analizarán la viabilidad y permanencia en el tiempo de esta medida de la Supersalud. Y avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca eliminar solicitudes engorrosas, también acelerar el tiempo de la devolución de los saldos a favor que tiene la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN, de sus contribuyentes.
Según lo aprobado por la plenaria del Senado, la DIAN tendría 30 días para devolver el dinero que le sobra a los contribuyentes, conocidos como saldos a favor, en sus declaraciones de renta. Actualmente, la espera es de 50 días y se debe pasar por varios trámites. El colombiano común y corriente a veces tiene temor de llamar a la DIAN y pedir la devolución de un saldo. Aquí va a ser automático siempre y cuando a la presentación de la declaración de rentas se diga que tiene un saldo a favor y que requiere la devolución. La devolución de los saldos a favor se realizaría automáticamente sin necesidad de que el contribuyente presente una solicitud extra, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. El adagio bíblico de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César es este proyecto de ley. Lo que pasa es que con este proyecto, primero que todo se acaba ese negocio de que tocan buscar un intermediario para que puedan obtener esa devolución de ese dinero. Entonces ya es automático y obliga a la DIAN a que tenga que hacer esa devolución inmediatamente, si no tienen que pagar un interés moratorio. El proyecto incluye a personas asalariadas y a aquellas que reciben honorarios por prestación de servicios. El sector agrícola de Colombia sigue enfrentando problemas asociados a la producción y comercialización de los productos. Las cadenas de intermediarios y la volatilidad en los precios, así como los altos costos de transporte, siguen afectando su economía. Pues una iniciativa busca que se le compre directamente a los campesinos. Fortalecer la comercialización de la agricultura campesina y mejorar la productividad del campo es lo que se busca con una iniciativa a fin de mejorar las ganancias de los productores. Cerrar esas brechas que existen hoy, no solo de la presencia institucional, sino del apoyo que desde el Gobierno Nacional, con una política de esta naturaleza, se establezcan unos lineamientos para que se pague un valor justo. Según el Banco de Desarrollo de América y el Caribe, durante los últimos 20 años el sector agropecuario de Colombia ha mantenido un 15,1% de productividad, cifra inferior al promedio de la región, que se sitúa en el 47,5%. Estamos trabajando a pérdida. El Ministerio de Agricultura no ha avanzado en un sistema que garantice una comercialización en favor del productor. Con esta iniciativa se busca acabar con la intermediación en la comercialización de productos agropecuarios, aspecto que piden los campesinos sea una realidad. Por un lado, pagan muy mal a los productores y por el otro, aumentan los costos de manera innecesaria para los consumidores. La informalidad agrícola del campo colombiano es del 86%, situación que acrecienta las dificultades de ese sector, unido al hecho de que el 52% de los predios en el país están en situación de informalidad. En Colombia, una restitución de tierras tiene un proceso judicial que puede tardar más de 2 o 3 años. Desde el Congreso se busca que estos procesos sean más ágiles para que miles de campesinos despojados de sus tierras puedan regresar a ellas. Hoy el 38% de los procesos judiciales de reclamación de tierras no tienen opositor, es decir, que el campesino que pide la restitución no tiene un oponente, por lo que urge que se le den facultades a la unidad de restitución de tierras para que pueda resolver estos casos. Nos ahorraríamos recursos, tiempo y lograríamos cumplir nuestra misión de una manera mucho más rápida y expedita. Ante esta necesidad, varios senadores radicaron un proyecto de ley que busca agilizar el proceso de restitución de tierras. Este proyecto de ley solo busca una cosa, que en los casos que no haya opositor a la restitución sea un proceso administrativo y nos evitemos 5 o 6 años de un proceso judicial y lo hagamos en cuestión de meses. Darle seguridad jurídica en los procesos, en los procedimientos legales a quienes por una u otra razón tuvieron un momento su pérdida de tierra, en general en situaciones de violencia o de despojo. De esta forma se ayudaría a las miles de víctimas que han sido despojadas de sus territorios en el marco de la violencia en Colombia. El Ministerio de Justicia radicó un proyecto de ley que establece mecanismos de ayuda técnica, logística y de protección a los 116 sistemas de justicia indígena que existen en Colombia. Serán apoyados por el Sistema Judicial Nacional y tendrán las mismas garantías para realizar sus investigaciones y aplicar justicia. En la Constitución Política de 1991 quedó plasmado que los pueblos indígenas tenían derecho a ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos. 33 años después llega la reglamentación de este derecho, donde se espera que se coordinen armónicamente los sistemas judiciales. Una concreción en la ley de apoyo financiero y de apoyo logístico
a las jurisdicciones indígenas en todos los pueblos que hay en el país. La justicia indígena tendría apoyo técnico, criminalístico y logístico para ayudar a resolver sus casos. Necesitamos la justicia ordinaria para poder articular, para poder finalmente hacer unas pruebas de medicina legal, hacer una investigación con Fiscalía, con CTI. Dentro de los mecanismos de coordinación interjurisdiccional está la mediación lingüística y la formación para autoridades y operadores judiciales. En el marco de las garantías plenas a los jueces naturales, porque los jueces naturales, que son las autoridades de los pueblos indígenas, ejercen la jurisdicción especial indígena sin ninguna garantía. Este proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera del Senado. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Seno. Fortalecer las acciones de prevención y lograr un diagnóstico oportuno siguen siendo las recomendaciones para evitar más muertes. Cada año esta enfermedad cobra 3.000 vidas. Cada año se diagnostican en Colombia 9.800 nuevos casos de cáncer de seno y más de 3.000 mujeres mueren por esta causa. Lograr un diagnóstico oportuno para salvar vidas es la clave para evitar esta enfermedad. Para todas las mujeres, independientemente de la edad, si ven que sale líquido por el pezón, si ven que hay un hundimiento, cambios en la piel o una masa que no duela, deben acudir al médico de manera inmediata. Y las que no tienen síntomas, toda mujer mayor de 50 años debe hacerse la mamografía. Precisamente en el Senado se aprobó una ley para mejorar la atención de estos pacientes. Se les dé una atención prioritaria, de esa forma se puede determinar si padecen o no padecen esa enfermedad y una vez sean diagnosticadas empiecen los tratamientos lo más pronto posible. Senadoras de la Comisión de la Mujer hacen un llamado a que las entidades de salud fortalezcan las acciones que permitan mejorar la atención de estas mujeres. Cualquier síntoma extraño debemos acudir de inmediato al médico porque es más fácil la prevención que la curación. Que también las acciones de acompañamiento a los sobrevivientes de cáncer de mama se consoliden. Según un estudio de la cuenta de alto costo, el 56% de los pacientes con cáncer ha enfrentado problemas administrativos para acceder a los procesos. Hoy, muchos de los pacientes con cáncer de seno están con sus tratamientos suspendidos, muchos de ellos con sus quimioterapias suspendidas, y esto significa colocar en riesgo su vida. Practicarse el autoexamen, tener buenos hábitos alimenticios y realizar ejercicio siguen siendo las principales recomendaciones para prevenir esta enfermedad. Y es que el cáncer no distingue edad, raza o estrato social. Por eso el presidente del Congreso lideró varios de los actos conmemorativos que realizó el Senado en solidaridad con quienes padecen esta enfermedad. Esta es la agenda del presidente. Con esta fachada rosa, el Congreso rinde homenaje a todas las personas que padecen de cáncer y en especial el cáncer de mama. El presidente Efraín Cepeda fue el primero en unirse al llamado a la prevención y el autocuidado. Que la detección temprana precisamente salva vidas y en eso estamos hoy, aquí en la plenaria del Senado de la República de Colombia. Gracias, senadora Claudia, a usted, por esta iniciativa. El presidente Cepeda también participó de la condecoración en el grado de caballero al periodista Diego Guauque por su resiliencia y contribución a la sociedad en la lucha contra el cáncer. ¿Cómo estamos nosotros protegiendo nuestra salud? ¿Cuántas horas al día estamos durmiendo? ¿Qué ejercicios estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? Todo ese tipo de situaciones ayudan a que cuando uno tiene una debacle referente al tema de salud, pues le ayudan a uno nuevamente a flotar. Además, le dio prioridad en la agenda legislativa de la semana a los diferentes proyectos de ley que buscan ayudar a pacientes con cáncer y sus cuidadores. Con la participación de más de 140 representantes de sectores estratégicos en el área de la tecnología, fue instalado en el Congreso la Comisión Accidental Bicameral de Inteligencia Artificial. Esta comisión trabajará en una hoja de ruta para avanzar en un marco normativo que favorezca el desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. Que la inteligencia artificial no llegue para perjudicar a los colombianos, sino todo lo contrario, que sepamos utilizar esta herramienta para hacer crecer el Producto Interno Bruto, para fortalecer nuestras potencialidades y sobre todo pues para entrar no solamente como consumidores, sino también como productores de inteligencia artificial. Uno de los sectores que verá reducido el presupuesto para el funcionamiento del año entrante es el del deporte. El ministro de Hacienda lo redujo hasta llevarlo a 1/3 este año.
Durante un debate de control político se dejó en evidencia que el gobierno redujo para el deporte colombiano su presupuesto de 1.3 billones a 460.000 millones, es decir, una tercera parte del presupuesto actual. Porque si seguimos con los 450.000 millones de pesos, entonces lo que quiere decir es que Petro no le cumplió al deporte y que Petro no quiso hacerle caso a las peticiones de los congresistas, de su ministra y de los deportistas colombianos. Situación que la ministra de la cartera corroboró y en sintonía con el senador Quintero coincidió. Y recuerden que nuestro querido ministro, que el gasto público social siempre es progresivo, nunca es regresivo. En ese orden de ideas, el Ministerio del Deporte no puede tener un recorte presupuestal como el que se está proponiendo. Senadores afines al gobierno apoyaron a la ministra y coincidieron en decir: yo sé que se nos ha hecho esfuerzos por sacar adelante este ministerio con muy pocos recursos que ha tenido. Y los ha tenido, pero además las necesidades son inmensas. Nosotros tenemos el 86% de los municipios del país de sexta categoría y municipios que necesitan una fuerte inversión en el tema deportivo. Senadores de otras corrientes políticas le enviaron un mensaje al gobierno nacional para que suba el presupuesto, ya que esta cartera es una de las que más glorias le ha dado al país y de donde más jóvenes esperan encontrar una oportunidad de vida. El gremio de los transportadores busca alternativas frente a la medida que les obligaría a tener más aprendices del SENA. Ese gremio señala que hay tareas que no son aptas para los aprendices y que esa medida puede perjudicar su estabilidad económica. Desde el Senado trabajan para revisar este tema. Hay polémica en el sector de los transportadores por la nueva medida del SENA que los obligaría a contratar más aprendices, ya que pasarían de 4.000 a 14.000. Hoy es un sector que está en déficit, que tiene serios problemas, no tiene cómo cumplir la cuota de aprendices que exige el SENA y mucho menos monetizarlo. Para este gremio esto podría generar desafíos, ya que ciertas tareas requieren conocimientos específicos y además se afectaría su economía. El transporte público intermunicipal también tiene una problemática con este acuerdo sobre del SENA y tiene en peligro la sostenibilidad. Desde el gobierno se comprometieron a revisar este tema. Para que revisemos cómo podemos implementar unas medidas diferentes que respalden las actividades del SENA, pero que sobre todo podamos proteger al sector del transporte. La próxima semana continuarán las mesas de trabajo con el gremio de los transportadores, el Ministerio de Trabajo y el SENA para brindar nuevas alternativas. La disminución de regalías bianuales afecta a diferentes regiones del país. Es el caso del departamento del Huila, donde se estarían perdiendo más de 53.000 millones de pesos. Realizar una mesa técnica con representantes del Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Departamentos y los congresistas de las comisiones económicas fue la propuesta de los congresistas del Huila, luego de una mesa de trabajo en la que se buscaran soluciones a la disminución de estas regalías. Estamos como bancada parlamentaria también llamando la atención y pidiendo una mesa técnica para que nos expliquen cómo es la fórmula mediante la cual hacen la liquidación de estas regalías, porque no la hemos podido comprender. Prácticamente el 30% de regalías pierden la bianualidad del departamento del Huila, 53.000 millones de pesos que son fundamentales para el cumplimiento del plan de desarrollo y el plan plurianual de inversiones de la región. En 4 días iniciará la COP16 y el Senado prepara su participación al foro parlamentario que reunirá a representantes de más de 190 países. El escenario permitirá que los congresistas conozcan y compartan sus iniciativas para trabajar por la biodiversidad. Dar a conocer las iniciativas que se vienen liderando desde el Congreso para proteger la biodiversidad del país es el objetivo del senador designado para representar a Colombia en la COP16. Vamos a llevar, digamos, una declaratoria conjunta que aspiramos construir en los próximos días y llevar a nombre de país, no a nombre de gobierno, sin ningún tipo de matiz político, sino a grandes rasgos cuáles son las preocupaciones que hoy tenemos como colombianos frente al tema de la biodiversidad. Las experiencias y planes que se adelantan para luchar contra el cambio climático en materia local también se compartirán en este escenario. Lo que aportamos los colombianos al mundo entero, al medio ambiente, a la conservación, como los retos que tenemos para enfrentar el recalentamiento global, pero no puede ser un compromiso de Colombia,
tiene que ser un compromiso de más de 196 países que van a hacer presencia. El foro buscará que por medio de una declaratoria se unan todos los parlamentarios del mundo alrededor de políticas a favor del medio ambiente, pues el cambio debe ser ahora. Y con diferentes propuestas, el Congreso está listo para participar en la COP16 en Cali. El uso y la preservación de las semillas criollas y nativas será uno de los temas que serán tratados en los conversatorios con parlamentarios. Con esta propuesta nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Ahora te damos para sembrar algodón, con eso paga la deuda del arroz, para que no digan que un agricultor... Cultivos frondosos y grandes campos hacen parte del recuerdo de campesinos que sembraron algodón, maíz y arroz. Durante décadas, labraron un futuro que germinó en medio de semillas nativas. La producción que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, eran con la semilla propia. Cuando mi papá estaba cortando el arroz, cortaba los mejores gajos y eso eran los que guardaba para la semilla. En la actualidad, el uso de semillas transgénicas, su reglamentación e importación son la base de las discusiones que la próxima semana se adelantarán en la COP16. Las semillas deben ser libres, deben estar a disposición de los pueblos, de las comunidades para que sean utilizadas para su alimentación. Su alto valor encareció el costo de producción en hasta el 35% por hectárea, derivando en bajos ingresos para los productores. Hasta el 2021 el país contaba con más de 150.000 hectáreas de cultivos genéticamente modificados. La comercialización y la libre elección por parte de los productores para sus siembras son parte del debate. Que se muestre que realmente recurriendo a la preservación y el mantenimiento de estas semillas nativas se va a preservar también un trabajo milenario de la naturaleza que le ha dado origen a estas especies. Para que Colombia vuelva a tener soberanía alimentaria, los campos se deberán volver a bañar en trigo, algodón y café, preservando el aroma de independencia que sembraron durante décadas los campesinos a punta de asadones, sudor y esfuerzo.